recibir y atesorar su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer en Gálatas, pero antes de pasarme a Gálatas, solo quiero leer ese 8. Para que entendamos y nos demos cuenta de dónde está la llave para el cristiano, para poder estar en gracia con el Padre, así mismo con su Hijo amado, a través de su Espíritu Santo. Pero si esos pueblos, o esa persona, o esos hermanos, o esos hijos, miren, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, o sea, el pecado en el que están haciendo, en el que están metidos, es lo que nos enseña, miren, contra la cual hablé, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Entonces debemos de saber que usted pudo haber actuado mal hoy, de repente, qué sé yo, pero si usted se arrepiente del mal que hizo y no lo sigue haciendo, porque hay personas que hacen algo malo hoy y al siguiente día lo siguen haciendo, como que si tal, pues, como que si todo está, como que es bien lo que están haciendo. Entonces ahí es donde el Señor dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer, o sea, de lo que había, si te iba a dar, qué sé yo, si una enfermedad o una plaga, pero debemos de entender que es necesario que también el cristiano tiene que convertirse de su mal, o sea, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer las cosas buenas. Estamos entendiendo, ¿verdad? Vamos a leer un Gálatas. ¿Se acuerdan que hemos estado, bueno, desde Mateo, los 4 evangelios, pero en realidad ya el Señor me lleva bastante adelante? Y es un Gálatas 1:3. Está del 1:1, pero vamos a leer del 3. Fíjense que aquí hay parte donde ellos nos demuestran que enteramente nosotros estamos, al igual que ellos en su momento, en el evangelio correcto. Eso es lo que nos hace ver. Y también nos dice cuando alguien pues no lo está haciendo, dice que se llamaría un anatema, que parece que es maldito según creo, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo. Miren, gracia y paz sea, dice, a vosotros de mi Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Dios Padre, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Malo, conforme dice a la voluntad de nuestro Padre y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego nos habla aquí Pablo, miren, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, o sea, de donde nosotros estábamos o de donde Él nos sacó, ¿verdad? A la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. Tenemos que entender que el evangelio ha sido el mismo, la palabra ha sido lo mismo. Lo que ha habido es el cambio de lo que la gente por las tradiciones les ha puesto o les ha acomodado, porque eso es lo que nos va a enseñar esa parte ahí, para que vayamos entendiendo. No que haya otro, sino que hay algunos, aquí está, mire, para que entendamos de lo que el Señor hablaba acá atrás. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí es donde, verdad, yo casi no toco mucho, pero a veces es necesario tocarlo. Ahí es donde nos da a entender, como por decir, las imágenes, esa gente lo hizo, pero no es porque haya sido Cristo el que lo hizo, sino la gente. Aquí está, miren. No que haya otros, sino que hay algunos, miren, para que entendamos que eso ha sido por cierta gente que os perturba y quiere pervertir el evangelio de Cristo. Si ustedes han leído la escritura, por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad?, a traer las tablas o los mandamientos, se estuvo 40 días y 40 noches. Entonces pueden ver que en esos 40 días y 40 noches, como no aparecía, para ellos, los que estaban abajo, los incrédulos, lógicamente, era imposible que alguien estuviera, por decir, ya imagínense, después de 6 días.
y sin comer, y sin agua, y sin esto, y sin lo otro. Entonces ellos fueron los que incitaron a la gente para que hicieran imágenes, que fue cuando hicieron un becerro. Ahí es donde hay parte donde dice el Señor, por ejemplo, que en el pueblo de Egipto, cuando salió, permitió que ese pueblo les diera riquezas, o sea, les diera ropa, les diera lo mejor en joyas y todo. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Apenas le dijeron que iban a hacer un becerro, todo mundo dio el oro que había recibido. O sea, el Señor esa riqueza se la dio a ellos y ellos se la dieron a Baal, porque eso es del que no es digno mencionar. Entonces se dejaron instruir por algunos, que dice aquí, algunos que os perturban, o que perturban o que atrasan el evangelio para muchos hijos. Al Señor no le perjudica en lo absoluto, quiero que lo entendamos, si no es al cristiano. Fíjese que escuchaba, por ejemplo, cuando los ángeles llegaron a rescatar a Lot, fíjese que los ángeles le dijeron primero a Lot, ve y haz como que vinieran los novios de las hijas, y las hijas y su esposa. Pero vemos que al momento que ya ellos no lo tomaron en serio, o sea, los novios no lo tomaron en serio, no creyeron, al contrario, se burlaron. Pero me llamó la atención algo que la gente todavía no está entendiendo, porque si usted me pregunta, ¿aparece en la escritura? Yo le digo, pues fíjese que sí aparece, pero yo le diría, el Señor permitió que el hombre lo hiciera para los que están rogados o para los atenidos. No sé qué otra cosa poderle sumar. Porque en la Biblia dice, hay una parte donde dice, esforzarlos a entrar. Entonces están creyendo que es necesario a la fuerza que los metan. No. Quiero que entiendan, y sé que van a ver quiénes, no sé si ustedes, pero a través de que lo que logren ver a través de las redes o de YouTube, de repente lo van a cuestionar. Pero quiero solo nomás poner un par de puntos para no extenderme tanto en eso. Entonces ellos se rieron, pero al momento que ya iba a rayar el día, dijeron los ángeles, bueno, saca tus hijas y tu mujer y vamos. Y que no volteen a ver atrás. Entonces pueden ver en ese instante, ya no dijo, volverle a decir a los novios, tal vez ellos quieren entrar. Entonces, ¿llegó la palabra? Sí. ¿Tuvieron la oportunidad? Sí. Pero la despreciaron. ¿Estamos entendiendo? Espero que entendamos bien que el Señor en ninguna parte de lo que Él hizo, de lo de Él, porque eso fue en la parte que Él inspiró, Él no es claro, y hay parte donde Él permite que el hombre hable. Entonces la gente dice, no, es que hay que obligarlos a entrar. No, los ángeles llegaron, dile a los novios de tus hijas y tu mujer. Pero como no creyeron, al siguiente día, porque ese día durmieron ahí, al siguiente día, antes de que raye el día, llama a tus hijas y a tu esposa. No dijo, ve, vuélveles a decir a los novios o a los yernos a ver si quieren entrar. Entonces quiero que en ningún momento Jesús anda lambiendo a nadie. Jesús es muy claro. La oportunidad la tuvieron, sí la tuvieron. Y así mismo nosotros aquí todavía tenemos la oportunidad. El ladrón de la cruz la tuvo, claro que la tuvo, pero la despreció. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. El que no aprovecha en ningún momento de la escritura, y sino que alguien de los teólogos o de los que le entienden a la escritura, que me manifieste en qué parte Jesús le haya dicho, Judas, arrepentirte, Judas, hoy es el último día. No, al contrario, ve y haz lo que tienes que hacer. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, dura es tu palabra, Él en ningún momento, ¿y cómo quieren que les hable para que no les duela? Le dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Se siente duro, pero para los que están en la carne, pero para los que estamos en el Señor, estamos en espíritu, eso es un gozo, saber que tenemos ese privilegio de estar con Él.
Pero hay quienes no van a poder recibir esa gracia, porque no les interesa, nunca les interesó la salvación, van a estar siempre en otras cosas antes que estar en las cosas de Él. Entonces quiero que vayamos entendiendo que hay gente que acomoda las cosas porque no, pero es que pobrecito, pero es que ahí dice esforzarlos a entrar. Yo entiendo que ahí está, pero de las cosas que Él me demuestra, no me demuestra en ningún momento algo diferente. Él no dijo, ve pues, ya le hacen la fuerza, hombre. O le ha dicho, mira, a Lot, echa a tu mujer por delante, porque esa mujer es desobediente. Te aseguro que cuando te alargues un poquito, voltea a ver para atrás. Y en efecto lo hizo. No le dijo forzarla a entrar, como dice la hermana Linda, en ningún momento. Ya el Señor sabía que esa mujer era desobediente y que iba a voltear a ver atrás, iba a ver lo que quedaba atrás. ¿Qué me interesa lo que queda atrás? Me interesa la salvación. Y él en ese momento llevaba a su gente, llevaba a sus hijas, llevaba a su esposa, pero no le interesaba a su esposa. Yo le aseguro que el Señor si le hubiese interesado, le ha dicho, mira, forzarla a entrar, llevarla con la cabeza agarrada, porque esa mujer está despistada, voltea a ver para atrás. No, sabía que se iba a quedar atrás. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. No que hay otros, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel, para que entendamos que ni de allá puede venir, y si viene un ángel diciendo algo diferente, es de los ángeles caídos. Eso que quede claro, miren. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, miren, diferente, o sea, a Jesús, del que os hemos anunciado, sea anatema, o maldito, como dice la profesora, sea anatema. Entonces debemos de entender que el único evangelio, el único intercedor entre el Padre y nosotros, se llama Jesucristo. Amén. No hay ningún otro, no hay ni la Virgen María, ni la Suyapa, ni la San Judas, ni, ¿cómo se llama aquí? Ni Exiomo, ni San Francisco, por decir en mi lugar, que ese es el que ellos claman. Ninguno, solo Jesucristo, el Padre y los hombres, para nosotros. 9. Como antes hemos dicho, dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente, miren, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Recibido quién? El que ya recibe a Jesús. No puede permitir ese cristiano dejarse envanecer por otro. Le puede decir algo en el Señor, no permitan. Ustedes han leído la escritura, dice ahí que la serpiente era más astuta hablemos que de la mujer, porque recuerden que quien engañó a la serpiente fue la mujer. La sutileza, pero quiero que entendamos algo. De repente va a llegar donde la hermana, ¿cómo es el nombre suyo, hermana? Doña Claudia. No va a llegar una hermana a salirle de punta, sino que le va, hermana Claudia, y viera cómo estaban hablando de usted allá. O sea, ¿cómo? Con sutileza. Eso lo entienda, no espere que le va a llegar una culebra. No, le va a llegar disfrazada. Oh, hermano Andrés, viera cómo estaban hablando de usted allá. Entonces no le ponga cuidado a esa serpiente, a decirle, ¿y qué estaban diciendo? No. Entonces no espere ya una serpiente, porque el que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, va a usar a alguien, hasta a veces si se descuida, de la misma casa, de la misma iglesia. Si usted se fija con Pedro, él nos demuestra que si nos descuidamos, podríamos ser instrumentos de deshonra también, porque él, además de haber sido primero instrumento de honra, luego posteriormente estaba siendo un instrumento de deshonra. Entonces debemos de estar siempre atentos y no permitir esas culebras que los vayan a distraer, esas culebras que los vayan a engañar y les vayan a decir, no, pero sí podés hacer esto, vos podés hablar, vos podés tomar, vos podés andar en esto y en lo otro, en fiestas, o cambiando mujer, o cambiando hombre, o cambiando novia. No te preocupes si eso ahora es normal. Esa es la serpiente hablándole a usted. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero entienda, puede ser su vecina, puede ser su vecino, pero entienda que es Satanás utilizando la culebra, pero ya no como
la va a ver así como reptil, sino a través de otra persona. Y eso es lo que debemos de estar atentos, a no estar no dejándonos engañar, estar viendo cuando Jesús, cuando le habló Pedro. Recuerden que dijo Pedro, parece que está fallando la batería del... Cuando habló Pedro, él no miró a Pedro, él miró al que no es digno de mencionar, porque él dice, apártate de mí, Satanás. Entonces hay que ver qué espíritu es el que está llegando a llevarle esa información. Entonces debemos de entender con quién estamos, cómo estamos. Hay que darle un poquito de volumen, creo que, porque es del otro lado. Uno, sí, ¿verdad? Entonces debemos de saber quién nos está llamando en ese momento. Empecemos a identificar esos espíritus inmundos, esa culebra que está hablando, de la que usa el que no es digno de mencionar. Ya no espere estar viendo un ángel feo o a Satanás con cachos. No, dicen que era una persona bonita, con de buen parecer. Entonces no le va a llegar con los cachos y todo, no, le va a llegar con una bonita actitud en la cual a usted se lo va a ganar. O llega, ay, qué bonito vestido tiene, o qué bien vestida anda, aunque de repente pueda andar mal, pero él no va a llegar, dile, qué fea andas. No, le va a llegar con sutileza. Ay, qué bien te vestís. Entonces debemos de ver qué culebra es el que les está hablando. Estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con él. Pues busco, dice, ahora el favor de los hombres. Aquí está hablando del, o busco quedar bien, pues, eso es lo que da a entender. Busco quedar bien, hablarles a ustedes de una manera para que ustedes queden bien. O sea, no me interesa que ustedes se incomoden, me interesa que ustedes sean santificados cada día. Eso es lo que a mí me interesa. Que vayan entendiendo que Jesús no anduvo lambiendo a nadie. Cuando se perdió el pueblo antiguo, cuando Noé, en ningún momento anduvo él buscando, Noé, mira cuántos más pueden entrar. No, da la palabra. Y los que no quieran, pues se van a perder. ¿Por qué? Porque no son hijos. Entonces debemos de entender, cuando la gente quiso poner cuidado a eso, cuando enteramente ya miraron el diluvio. Y que ya el agua ya no había forma. Pero ya la puerta se había cerrado. O si ponen, como decía la hermana Linda ya rato, de las 10 vírgenes. 5 fueron sensatas y 5 entraron. Las otras 5 llegaron y tocaron. Y él les dijo, no los conozco. O es muy tarde, como dice la hermana. Entonces, ¿por qué? Porque no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca te interesó lo mío. Y él dice, si me negas ante los hombres o ante los ángeles, yo también te negaré ante mi Padre y ante los ángeles. Debemos de estar claros. Pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de mi Padre. O trato de agradar, miren, a los hombres, de lo que estamos hablando ahorita. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrado a los hombres, miren, si yo estoy queriendo que a ustedes no les duela la palabra, es porque decir como que no me interesara, pero sí me interesa que seamos todos salvos. Miren, no sería siervo de Cristo. O sea, no estaría en este momento, en este lugar, hablando de la manera que el Señor me tiene hablando. Y no que le diría, no se preocupe, hermano, usted pues, si no se quiere arrepentir hoy, hágalo mañana. Solo esperemos que mañana todavía estén vivos. Porque ya podemos ver en la parte donde hemos leído del rico y Lázaro, una vez que se murió el rico, ya no pudo echarse atrás. ¿A dónde estaba? En el infierno. ¿Y que estaba clamando? Que vinieran a predicarle a sus 5 hermanos. Porque no quería que así como sus 5 hermanos estaban aquí, que fueran a ese lugar de tormento. No estaba diciendo, aquí estoy relajado, mándenle razón para que me vengan a acompañar. No, aún allá ellos claman por los vivos aquí, pero ya no pueden hacer nada. Si usted no recibe aquí en vida, ya muerto. Si están diciendo cuando estén en la vela ahí, ruega por él. Olvídense, rueguen lo que quieran rogar, hagan las misas que le quieran hacer, pero ya no hay marcha atrás. Amén. Eso es lo que quiero que entiendan. En vida podemos hacer mucho, pero ya muertos no se puede hacer absolutamente nada. Amén. No sería siervo de Cristo. Más hago saber, dice hermanos, más os hago saber, hermanos, dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Estamos entendiendo, es según Cristo, es según la palabra
porque sabemos que el único intercedor es Jesús para con el Padre y con usted y conmigo. Pues yo ni lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres, no aprendió tradiciones, eso es lo que nos da a entender él, alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Dice que yo paso, pues gracias al Señor, el Señor me permite, cuando me da el espacio de estar leyendo, ¿verdad? Y paso viendo ahí, cuando voy leyendo una palabra y el Señor me la pone, y yo sinceramente va a haber momentos que se las vaya a ir diciendo, pero hay momentos que me quedo yo, Señor, ¿y esto cómo es? Porque Él me va dando el entendimiento de las cosas, la revelación. Por ejemplo, estaba sentado, creo que fue anoche por aquí, como a las 10 y algo de la noche, escuchando las palabras. Y la gente todavía está esperando que Jesús venga. Y no se dan cuenta que Jesús ya vive en su vida, que Jesús ya vive en mi vida. Yo estoy viviendo esa plenitud antes de irme a la vida celestial o al lugar celestial aquí conmigo. Hoy vino una persona aquí, Santo lo miró, dos sabía. Y para gloria y honra del Señor, me dice él, estuvo aquí y yo me fui porque tenía que ir a hacer un mandado. Y cuando regresé, estuve por ahí y él llegó ahí y me dice, compa, si aquí es parte, es un pedazo del cielo y aquí en la tierra, con la tranquilidad que usted vive. O sea, él pudo percibir lo que el Señor hace aquí con cada uno de nosotros. Yo le dije, aquí es donde paso con el Señor, pues yo paso leyendo una parte ahí. Entonces debemos de entender que el Señor le da el entendimiento, le da el discernimiento, que si usted ya recibió de corazón a Jesús, Él muere en su vida, Él ya lo perdonó, no tiene que esperar a morirse para encontrarse con Él allá. Usted se puede encontrar con Él, vivir en esa plenitud aquí, y eso es lo que Él ha querido hacernos entender, pero hay quienes todavía no lo han querido entender. Pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Hay quienes, casualmente, estábamos hablando con la hermana, que quienes están llevando teología, ¿verdad? Teología, pero esas cosas, ¿qué son? Miren, conceptos, aprendizajes de hombre. Yo le digo una vez, yo no necesito eso, porque yo, a mí, lo mío lo recibo de Él. Él me lo revela, Él me lo pone, y eso es lo que debo de ir entendiendo. Porque ya habéis, dice, oído acerca de mí, de mi conducta, en otro tiempo, en el judaísmo. Sí, que perseguía, dice, sobremanera a la iglesia de mi padre y la asolaba. Aquí está hablando cuando él asolaba la iglesia. Está hablando cuando había sido engañado por estar adorando ídolos y perseguía. Pero una vez que Jesús llegó a su vida, él entendió que nosotros tenemos un Padre, un Dios vivo. Él entendió y dejó de seguir siguiendo a la iglesia. Ese es Saulo, ¿verdad? Y ahora es Pablo. Entonces debemos de entender que él era una persona, repito aquí, porque ya habéis, dice, oído acerca de mí, de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de mi padre y la asolaba. O sea, le temblaban a él. Pero él hacía esas cosas porque él creía. Es como que si te me dijeran, pero alguna vez te arrodillaste o fuiste a tocar a un leño de él. Sí lo decía, porque no sabía. Porque no sabía. Lo mismo está manifestando él, porque no sabía. Pero una vez que enteramente él se da cuenta, él deja de perseguir la iglesia. Entonces, Saulo, que ahora es Pablo, él perseguía, los correteaba, los marimbeaba, en caballo los arrastraba, los mataba. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo un tiempo donde creía en lo que le habían enseñado, y por esa razón lo hacía. Y luego lo manifiesta él por aquí, ¿eh? Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, él da a entender que aquí prácticamente
se daba de palabra con cualquiera, no palabra de pleito, sino con la palabra escrita, y no era cualquiera que le iba a rebatir ¿cómo es? Redarguir. Y eso es lo que nos da a entender. Pero ya vamos a ver, miren. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mi contemporáneo, dice, en mi nación, siendo mucho más celoso, él creyendo que estaba celoso en las cosas que estaba haciendo, creía que estaba haciendo lo correcto en la iglesia. Eso es lo que nos menciona, miren, celoso. ¿Por qué? Porque él pensaba que lo que aquellos hacían era lo incorrecto, y lo que él hacía era lo correcto. Y luego nos demuestra que enteramente él se dio cuenta que estaba equivocado. Miren, más celoso de las tradiciones de mis padres. Era algo que para él se lo habían inculcado, y como tal él lo seguía a pie y espada. Como que dice la gente cuando dice, o sea, como que dice, si mi mamá era liberal, yo me muero liberal. No, hombre, eso es lo que él da a entender, que en ese entonces, porque él seguía, miren, celosos de las tradiciones, porque eso es lo que había en aquellos entonces, tradiciones, y eso es lo que hay todavía hoy, tradiciones. Y luego nos dice aquí, pero cuando agradó, miren, eso es lo que quiero que entendamos, yo les digo, para cuando a él le agradó a mí sacarme de ahí donde yo estaba. Eso es lo que manifiesta aquí él, ¿verdad? Pero cuando agradó a mi padre, que me apartó desde el vientre de mi madre, aunque él no lo sabía y yo tampoco lo sabía. Yo a veces últimamente he manifestado, les digo, yo le dije al Señor un momento en el carro, ¿verdad? Porque ahí fue donde el Señor llevó a mi vida. Yo no sé de dónde sacó el Señor esa palabra de mi boca. Si estás pensando que te voy a servir, se puede imaginar. Y miren a dónde me tiene, sirviéndole. Entonces, no sé de dónde salió, pero Él la puso en mi boca. Pero ahí es, ¿por qué dice? Porque, pero cuando agradó a mi padre, que me apartó, miren, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Ese fue el momento que a mí me tocó, y yo ahora me pongo, porque yo había dicho esa palabra, y efectivamente el Señor la puso, porque había dicho, es que me vas a servir. Yo no sabía, pero ya estaba apartado para estar llevando su palabra, y eso es lo que debemos de entender. Lo planifiqué. Jamás de mi vida me imaginé que el Señor me iba a tener donde me tiene. Eso es lo que debemos de entender. Revelar, dice, a sus hijos en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, una vez que a él le pasó lo que le pasó, él no se fue a averiguar, a decir a un religioso, porque un religioso le ha dicho, no, estás equivocado. Estamos entendiendo. O sea, si él hubiese ido, o si usted va, le voy a poner un ejemplo terrenal. Si usted va, por decir ustedes, las muchachas que tienen sus esposos, a preguntarle a una desolada de su problema, ¿qué creen que le va a decir? ¿Por qué te preocupas por eso? No le va a dar un consejo enteramente. Entonces él no fue a los religiosos, eso es lo que nos da a entender, a manifestarle lo que le había pasado, porque él fue cuando el Señor lo botó del caballo, estuvo 3 días sin comer y sin beber agua, estuvo 3 días ciego, sin ver, y hasta el 3er día el Señor mandó a Ananías para que le quitara las escamas de sus ojos. Entonces él en ningún momento, aquí lo dice, revelar, dice, a sus hijos en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No, miren, no consulté. O sea, no consulté a donde yo estaba, a de donde yo vengo. Eso es lo que da a entender él. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre. ¿Por qué dice con carne y sangre? Porque sabe que esas personas, aunque pueden demostrar aparentemente que andan con el Señor, no andan. ¿Qué les dice el Señor? Son sepulcros blanqueados. ¿Pero qué? Por fuera, pero por dentro están deshechos. Y eso es lo que él los enseña. Entonces él no buscó carne ni sangre, porque hay una parte, creo que está en Juan, no lo vamos a leer, ¿verdad? Yo no sé si en el 6:63, donde dice, carne y sangre no heredan. Ni subí, dice, a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, estamos hablando de los ancianos, que ellos, aunque él los conocía, pero no
No subió porque sabía que no lo iban a entender. Eso es lo que debemos de saber. Sino que fui, dice, a Arabias y volví de nuevo, dice, a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí, dice, con él 15 días. Él estuvo solo en comunión prácticamente con el Señor. O sea, por eso es el que no aprendió de hombres, sino que de la llenura fue a través de la palabra. Pero no vi, dice, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí me paré un ratito porque dijo, entonces Jacobo era hermano de Jesús. Aquí dice, del Señor. En esto que os escribo, dice, he aquí delante de mi Padre que no miento. O sea, él, después de que Jesús llegó a su vida, él empezó a decir enteramente las cosas como enteramente son. Yo les digo muchas veces, les digo, a mí pregúntenme lo que me quieran preguntar, pero yo no les voy a mentir porque yo no puedo mentir ya. O sea, si está Jesús en mi vida, yo no puedo mentir. Les pueden preguntar a los muchachos que trabajan conmigo. Después fui, dice, a la región de Siria y de Cilicia. Y no era, dice, conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oía decir, oiga bien, él estaba escuchando de él. Oía decir, aquí dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, aquí están hablando de Saulo, que ahora es Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, esa fe en la cual no creía antes. Él la negaba, como dice el hermano. O sea, él negaba la resurrección. Él negaba la vida eterna. ¿Por qué? Porque a él le habían enseñado en aquellos entonces tradiciones, como dice atrás, de su papá, de hombre y de los padres, que estaba ahí Israel así aquí está, miren, tradiciones de mis padres. Entonces, como dice, bueno, si era yo liberal, tenés que ir a votar por ese partido, y si es posible morir por eso, se mueren por eso. Pues vamos donde estábamos. Entonces debemos de saber, vuelvo a repetir, solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. En otro tiempo, dice, asolaba. En otro tiempo asolaba. Y luego terminamos con esto. Y glorificaba, dice, a mi Padre en mí. Una vez ya es que Él llegó a su vida. Entendamos, si no se van a Jesús, si no aceptan a Jesús enteramente como su Salvador de su vida, van a estar viviendo una vida solos, porque solo Él la llena. Yo les voy a decir, ya lo hemos dicho otras veces, muy poco me paso en eso, pero si la vida fuera el dinero, entonces los artistas no se mataran, o no sea porque ¿cómo se matan? Con una sobredosis. Pero ¿qué felicidad buscan en una sobredosis? A Jesús, pero no lo van a encontrar en una sobredosis. ¿Estamos claros? Porque si tienen el dinero, o tienen las mejores casas, tienen las mejores cuentas, tienen los mejores vehículos, tienen propiedades donde quiera que sea, tienen aviones privados, o sea, propios de ellos, aparentemente lo terrenal lo tienen todo, y si lo tienen todo, ¿por qué se matan? Solo porque no vive Jesús en sus vidas. Porque si usted encuentra a los artistas, yo no les sé los nombres a todos, pero hay muchos artistas que han encontrado a Jesús y ahora son felices. Amén. Ellos dicen, me alegraba cuando entraba a un concierto, que oía que me gritaban y me aplaudían, pero una vez que yo llegaba, dicen, a la habitación, solo, me sentía el hombre más desdichado y desgraciado, dicen los artistas. Entonces, creían que lo tenían todo, pero al final se dieron cuenta que no tenían nada. Pobres, desnudos y aventurados. Si tenemos al Padre, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, tenemos el amor de ellos para con nosotros y el amor para con el prójimo, lo tenemos todo. Estamos entendiéndolo ahí, ¿verdad? Solo démosle gracias al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón y me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.